hoy. El tema de hoy era el tema del sistema circulatorio. No es que no sea importante, pero bueno, es que ese tema, pues, puramente histológico, pues no es. O sea, ese tema se ve más que todo en otras materias. Igual ese tema, pues, lo tengo yo en algunas clases grabadas, yo tengo todo esto grabado, así que, pues, el tema ese, pues, no es tan constante, de verdad, y es un poco más sencillo de digerir. Así que, pues, tomando decisiones, decidí que era más importante ver este tema del tracto gastrointestinal, porque eso sí se ve, eso sí se practica en el día a día y eso sí le va a ser más útil en su práctica, ¿no? La verdad es que pues por un tema de tiempo no voy a poder abarcar todo lo que yo pretendía, pero bueno, aquí haciendo un triaje de las cosas que en verdad creo que son más importantes, pues me toca darles este tema así por adelantado. Creo que es lo más correcto en base a mi criterio que tengo de tiempo dando este tipo de cursos. Bien, lo que vamos a ver hoy abarca desde la cavidad oral hasta el ano. Hay otra clase que es la del hígado, creo que esa sí definitivamente no la vamos a poder alcanzar. Entonces, el tubo digestivo tiene la función de que agarrar todo lo que tú consumes de la dieta y transformarlo en cosas útiles, ¿ok? Transformarlo en macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, absorber agua, absorber electrolitos, producir energía, se producen hormonas. El tracto gastrointestinal es toda una barrera que te protege de un montón de cosas. Así como tu piel, por ejemplo, tu piel te protege del medio externo. Cuando la piel se abre, se puede formar un foco de infección. Teóricamente, lo mismo ocurre en tu tubo digestivo. Es una cavidad hueca que si se abre por alguna razón, va a haber problemas. Entonces, la integridad de el tubo digestivo es importante para la protección. Como dice acá abajo, una barrera protectora. ¿Qué no hace el tracto gastrointestinal? Hace de todo. Te permite masticar, te permite ingerir, transporta todos los alimentos hacia donde tengan que ir. Por ejemplo, yo ahorita voy a tomar agua en este vasito que tengo aquí, que pues me gusta bastante. Yo todo lo que controlo es hasta que trago. De ahí en adelante, yo voluntariamente no hago absolutamente más nada. Yo solamente me encargo de tragar, deglutir y de ahí en adelante mi estómago, mi intestino delgado, mi colon, solitos, secretando un montón de cosas, se encargan de ver qué hacen con esa agua. Esas cosas que se van a regir van a estar dadas por hormonas, hormonas que dicen, hey, se absorbe, se secretan otras cosas, se mueve el tubo digestivo. Entonces, pues colectivamente, el tracto gastrointestinal es un órgano neuroendocrino, pues bien importante. Te va a digerir un montón de cosas, digerir sodio, digerir potasio, digerir agua y pues lo que no requieras de la dieta, pues se va a eliminar en forma de la materia fecal. Y esto que está aquí en esta diapositiva, esto es súper resumido, esto es súper resumido. Si en verdad fuéramos a estudiar realmente todo lo que hace el tracto gastrointestinal. Yo creo que pues, no creo, yo tengo alta certeza que nosotros en alguna clase anterior discutimos las generalidades del tracto gastrointestinal del punto de vista histológico y vimos las capas desde la más interna hasta la más externa. Bueno, no pasa nada. Aquí las vamos a repetir en esta clase porque esencialmente se comparten independientemente de qué región del tracto gastrointestinal te encuentres tú. Eso sí, hay ciertas variaciones, estas las vamos a ver también, pero esencialmente son las mismas. De afuera, perdón, de adentro hacia afuera, primero viene el epitelio, ¿ok? El epitelio en este caso, en esta imagen que está aquí del esófago, ya tú sabes, bueno, eso sí tú sabes, pues tomando en cuenta sus exámenes, yo le mando a decir, no, no sabes. No sabes, pero bueno, lo bueno es que tienes oportunidad de corregir y aprender. El epitelio del esófago es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Bueno, aquí si hago zoom con el cursor este, pues la verdad es que la imagen no es la mejor, así que pues este ejercicio no es tan útil. El epitelio va a variar, obviamente, vamos a ver los distintos epitelios del tracto gastrointestinal. Luego viene la lámina propia. La lámina propia sí más o menos es constante.
es tejido conectivo laxo con leucocitos, con vasitos linfáticos, con algo de colágeno bien finito, más o menos eso sí es algo constante. Luego viene la capa muscularis de la mucosa, que es un paquete delgadito de músculo liso. Creo que algo de eso debe venir en su quiz de más adelante. No me acuerdo la verdad. Está duro, son puras imágenes, por cierto. Bueno, bueno, sí, sí está duro. Sorry, ni modo, es lo que hay. Luego de la capa muscular y la mucosa, viene entonces la capa submucosa porque está debajo de la mucosa. En esta encontramos tejido conectivo más denso, sobre todo denso irregular, y ahí encuentras grandes vasos y grandes nervios. Ahí yo les mencioné en alguna clase anterior que encuentras las neuronas ganglionares del plexo de Meissner. Luego viene la capa muscular propia. A veces le llaman muscular propia, yo le llamo muscular propia. A veces me llaman muscular externa. Mm, A mí me gusta más personalmente capa muscular propia. Yo lo aprendí así y así es como lo enseño. Allí hay varias capas de músculo liso que van a variar dependiendo de qué región del tubo digestivo estés estudiando. La más interna suele ser circular y la que sigue suele ser longitudinal. Eso pues no es de que tan importante. Lo que sí es importante es que en la capa muscular propia encuentras a las neuronas ganglionares del plexo de Auerbach. Eso sí también ya usted lo debe saber. Y en la mayoría de los órganos intraperitoneales, tú encuentras una capa de serosa, que es mesotelio. Por ejemplo, ahí el esófago es una excepción, porque el esófago está en el cuello, eso está fuera de la cavidad abdominal, por lo tanto, él va a tener un recubrimiento externo de tejido conectivo. Excepciones que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿no? Bien. Esto que está acá es un epitelio del colon. Yo me imagino que ya tú lo conoces bastante bien de las clases anteriores. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Eso la verdad es que pues de tanto repetirlo pues aquí hay que ser reiterativo, repetitivo y puede que después de toda esa repetición pues la lección llegue. Una raya porque ya dejó de llover. Bueno, ya me mojé todo así que pues dije que no iba a coger yo estrés por eso. Luego viene la lámina propia, ahí encuentras vasitos sanguíneos, algunos linfáticos y sí mucho leucocito. Los leucocitos no quiere decir que eso esté inflamado. Yo sé que aquí el problema es que me salté la clase de los órganos linfoides, pero esos leucocitos que tú ves en esta imagen que está aquí, esos leucocitos son importantes porque ellos son un método de defensa para protegerte de todas las cosas que tú te comes sin querer queriendo que pueden que estén contaminadas. Por ejemplo, este vasito de acá para mi concepto está limpio, pero realmente todo él está lleno de un montón de bichitos que yo no puedo ver, que son pequeñitos. Cada vez que yo tomo agua, tomo un poquito, yo ingiero alguno de esos bichos. Algunos son buenos, otros quizás sean malos. Bichos me refiero a bacterias, hongos y quien quita que hasta parásitos. Entonces, este montón de leucocitos agarran a esos bichitos y los que son malos los eliminan. Y tú la verdad es que ni siquiera te das cuenta de eso. Todos esos leucocitos forman parte de un gran órgano linfoide que se llama el tejido linfoide asociado a mucosa. En inglés, sus siglas son MALT, M-A-L-T. Entonces, el MALT monitoriza cualquier cosa potencialmente peligrosa en el tracto gastrointestinal y si realmente esa cosa es peligrosa, por cosa me refiero bacterias, hongos, parásitos, Ah, si tú realmente te encuentras con alguna de esas cosas, tu malt lo va a agarrar y lo va a neutralizar. Si no logra neutralizarlo, te puedes enfermar, siendo la manifestación clásica del tracto gastrointestinal la diarrea. Tira línea, ¿no? Luego de la lámina propia, viene la capa muscularis de la mucosa y acá abajo viene entonces la submucosa con grandes vasos y sobre todo nervios. Cuando decimos mucosa, el problema es que el término enreda un poquito, ¿no? Cuando dices mucosa, tú te imaginas que es secreción de moco. Y no te culpo porque, repito, el término enreda. Pero adivina qué,
hay mucosas escamosas. ¿Mm? Por ejemplo, la mucosa de mi cavidad oral es una mucosa escamosa y realmente la mucosa escamosa, por términos histológicos que tú conoces también como yo, no secreta nada, no produce nada, es revestimiento. Entonces, una mucosa realmente es un epitelio que reviste alguna cavidad de un órgano interno. Esa es una definición mucho más práctica para el término mucosa, mucho más práctica. ¿Por qué? Porque, repito, por ejemplo, esta mucosa del colon sí produce moco, pero la cavidad oral no produce moco, no, también es una mucosa. Entonces, para mí una mucosa es un epitelio que reviste algún órgano interno. Eso sería una mucosa. Esta mucosa está constituida por el epitelio, la lámina propia y la muscularis de la mucosa. ¿Ok? Aquí donde tengo el cursor yo, señala el límite de esos compartimientos. Arriba la mucosa y debajo, como bien dice la palabra, es la submucosa. Bien. Esta imagen la conoce bastante bien, si no, pues deberías. Esa es nuevamente un colon, solamente que está teñido con otro protocolo, por eso que se ve así las caliciformes negritas. Nuevamente epitelio cilíndrico simple con caliciformes y microvellosidades. Ves en el fondo la lámina propia y aquí rectecito ves la muscularis de la mucosa. Arriba hay mucosa y debajo hay submucosa. Bien, en esta imagen que está pues innecesariamente rosada, ni modo, es lo que hay y tiene las etiquetas. Ahí tú ves la submucosa. En la submucosa el tejido es considerablemente más fibroso, fibroso denso. Entonces, pues tú encuentras aquí grandes vasos y grandes nervios, sobre todo los que corresponden con los del plexo de Meissner. Eh, Dependiendo de en qué región tú te encuentres el tubo digestivo, por ejemplo, aquí encontrarías las glándulas de Brunner, el duodeno. En el hilo encontrarías las placas de Peyer, que es tejido linfoide. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, en ciertos órganos hay glandulitas submucosas, como en el esófago. Entonces, en la submucosa también pueden encontrar otras estructuras que son particulares de ciertos órganos. Que para que veas acá, entonces, en la submucosa, ves como más aumento, estas son neuronas ganglionares, igualitas a las que conocimos en alguna clase anterior, solo que se encuentran en la submucosa y que corresponde con el plexo de Meissner. Bien, y la siguiente capa es la muscular propia. Como te dije, por lo general la más interna es circular, la otra que sigue es longitudinal. Eso va a variar dependiendo de qué órgano tú estés estudiando. Y aquí encuentras varias estructuras vasculares, pero lo que también es importante son las neuronas ganglionares del plexo de Auerbach. El plexo de Meissner y el de Auerbach juntos forman colectivamente al sistema nervioso entérico, que es el que regula todos esos movimientos gastrointestinales que ocurren y nosotros pues no nos corresponde controlar voluntariamente. Y la misma imagen, solo que abajo la muscular propia, un vientre, otro vientre, bastante músculo liso, creo que eso viene en el quiz. Y acá pues con mayor aumento, las neuronas ganglionares que tú pues ya has conocido en las clases anteriores, en este caso las del plexo de Auerbach. Y luego de la muscular propia viene el tejido subseroso, si el órgano es intraperitoneal. Tejido subseroso contiene a veces grasa, tejido conectivo, algunos vasos y más externo viene la serosa, que la serosa es mesotelio que corresponde con el peritoneo. Como te dije, hay órganos que son excepcionales, como los retroperitoneales y el esófago, que lógicamente está fuera de la cavidad peritoneal. Aquí está el músculo liso de la capa muscular propia y esto que está acá abajo con grasita, tejido conectivo, vasitos, esa es el tejido subseroso. Y esta acá abajo, si fuéramos a un momento, éramos que hay celulitas planas simples, escamosas simples. Eso corresponde con el mesotelio de la capa serosa, que sería entonces la más externa. Bien, como les dije, sin querer queriendo, nos saltamos aquí la clase de esto el órgano linfoides, pero bueno, como te dije, pues tu tracto gastrointestinal es sitio de mucha exposición a
todos los posibles antígenos que nosotros captamos de la dieta. Los alimentos que tú comes están bien preparados, no tengo mayor duda al respecto, pero no están estériles. Entonces, todos esos bichitos son captados por tu tejido linfoide asociado a mucosa y todos los leucocitos y compañía de la lámina propia. Ellos se encargan de monitorizar si algo extraño o peligroso entró, lo captan y entonces pues se va a eliminar. Bien. Hay una enfermedad que se llama el megacolon agangliónico, donde pues puede haber ausencia congénita de las células ganglionares, ya sabes dónde se ubican, en la submucosa y el plexo de Meissner, y también se relaciona eso con una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, que tú verás en tu curso de parasitología. Entonces no hay neuronas ganglionares, por lo tanto el colon está paralizado y se llena de gas, por eso es que es, y hasta grande, por eso es que es megacolon agangliónico, o sea, de ausencia de células ganglionares. Cuando hay sospecha clínica de eso, ese colon hay que cortarlo y separarlo y hay que evaluar nosotros en patología si hay presencia o no de células ganglionares, ¿ok? De neuronas ganglionares. Bien, la primera parte, esa fue la introducción, por cierto. La primera parte de esta clase es sobre los órganos, no que yo, no, sobre el epitelio y compañía de la cavidad oral. Bien, la cavidad oral esencialmente es epitelio escamoso estratificado, por dentro es no queratinizante y por fuera en los labios se encuentra queratinización, como la que normalmente tú encuentras hacia la piel. Estos epitelios escamosos con sus queratinocitos son especialistas en resistir abrasión y estrés mecánico. Tú estás comiendo y estás masticando, eso es una actividad de bastante roce mecánico, por eso es que tu epitelio, la cavidad oral, debe resistir bastante este roce sin lesionarse, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, en sitios como el paladar, que es el cielo de la boca, donde el epitelio prácticamente está en contacto con el hueso. En el epitelio aquí, la submucosa, y acá hay hueso directamente. Estos hallazgos de esta imagen son exclusivos en el cuerpo del paladar duro. Entonces, el epitelio que tú conoces ya, epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Aquí se ve bastante mejor el epitelio que ya tú bien conoces, el epitelio escamoso. Eso lo encuentras en todo el interior de la boca. Paladar, carrillos es la parte interna de los cachetes, faringe y orofaringe. Todo eso es epitelio escamoso estratificado no queratinizante. A nivel de la submucosa, tú encuentras glándulas salivares menores que producen parte de la saliva propia de la cavidad oral. Bien, los labios tienen regiones un poco más variables, ¿no? Los labios son voluntarios porque tienen bastante músculo estriado, que es un músculo que es voluntario. Interno, prácticamente colindando con la cavidad oral, el epitelio es no queratinizante y encuentras glandulitas salivares menores. Y más externo, para acá sería, encuentras un epitelio igualito al de la piel. Ahora sí que es queratinizante con sus respectivos folículos pilosos y glándulas sebáceas. En el punto donde se unen ellos, ese es el borde vermilión o zona vermilión. Allí lo que encuentras es muchos nervios y muchos capilares. Por eso que usted rompes esa área, eso va a sangrar, porque es un área que tiene bastante irrigación y duele porque hay mucha inervación también. Te ves por hacia acá internamente, epitelio con glandulitas submucosas abundantes, glándulas salivares menores y externamente es esencialmente piel. Y en el medio bastante músculo estriado. Bien, la lengua es un órgano pues bastante intrigante, es bastante músculo estriado, por eso es que la lengua es voluntaria, prácticamente pues la puedes mover en cualquier dirección y eso es útil para manipular los alimentos que tú estás masticando producto de la dieta. ¿Ok? En la lengua, en su superficie externa, hay muchas papilas, papilas con diferentes tipos de función. Papilas se encuentran hasta este punto que es el
surco en V, ¿ok? Surco en V, posterior a, a ese surco en V, están es las amígdalas. Las amígdalas son también tejido linfoide. Surco en V es el surco terminal, mejor dicho. Bien, esta es la lengua. Hoy vamos a estudiar el epitelio de la lengua, pero lo que sí es cierto es que todo esto que está aquí en el centro, todo esto es músculo estriado, como el que tú diligentemente te estudiaste bastante bien para el quiz que va a ocurrir exactamente en 1 hora y media. Bien, tenemos varios tipos de papilas en la lengua con diversas funciones, ¿ok? Están las papilas filiformes, las fungiformes, las foliáceas y las papilas circunvaladas. Vamos a estudiar algunas funciones de estas papilas, esto y sus características morfológicas principales. Las papilas más comunes y las más abundantes son las papilas filiformes. Ellas están en todo el dorso de la lengua. Son como un montón de puntitas o de cachitos. ¿Ok? Esas papilas filiformes son lo que hacen que la lengua tenga una superficie externa rugosa, que es como si fuera más o menos la suela de un zapato. Esa superficie rugosa hace que la lengua esto agarre con bastante precisión las comidas que tú estás deglutiendo de la dieta y se puedan manipular con más facilidad. Si esto aquí fuera lisito, entonces pues la comida toda se deslizaría y fuera complicado manipularla. Las papilas filiformes, que son abundantes, sí tienen queratina, ¿ok? Y esa queratina es la que le da ese característico color blanco a la superficie dorsal de la lengua. Entonces, tenemos de puntitas son las papilas filiformes y estas no contienen botones gustativos. O sea, no se encargan de analizar sabores, sino que se encargan es de esto manipular adecuadamente los alimentos. Aquí el músculo esquelético de la lengua, estriado porque no hay esqueleto, así que pues es más correcto estriado. Y las glandulitas submucosas que veremos también en las otras regiones. Ve este montón de puntitas, ¿ok? Todas estas son papilas filiformes. Y es la capa de queratina, que es la que curiosamente le da a la lengua, a veces, la mayoría de las veces, ese esto color blanco, ¿no? Digo, otra cosa es que pues va a depender de la higiene oral que tú tengas. Vamos a suponer que tú te lavas la boca bien, te lavas la lengua bien y pues sigue blanca, pues suele ser esa queratina. Ya si no traba los dientes, que es otra historia, pues, y está blanca, otro color, pues sinceramente eso no me interesa saberlo. Bien. El otro tipo de papilas son las fungiformes. Fungiformes porque tienen formita como de un hongo, ¿ok? Y se encuentran entre las papilas filiformes, sobre todo hacia los lados laterales. Entonces, la papila fungiforme se caracteriza porque sí va a tener botones gustativos, o sea que sí se encarga de percibir sabores. Las otras son las foliáceas, ¿ok? Las papilas foliáceas son como si fueran unos tallitos revestidos de epitelio, ¿ok? Son anteriores al surco terminal y también tienen botones gustativos. En esta tinción de masón, no sé por qué se llama esa tinción, pero bueno, lo que hay, es estas cebollitas laterales en cada papila foliácea. Estas cebollitas, así me las imagino yo, hasta decir por qué, eso corresponde con el botón gustativo. Bien. Aquí otro ejemplo del Histology Guide de las papilas estas foliáceas, ve que eso es como un tallito, ¿ok? Un arbolito revestido de epitelio escamoso de la lengua. En este caso sí es no creatinizante. Entonces ve que hay muchas glandulitas a nivel submucoso. Esas glándulas son glándulas salivares menores que en la lengua se llaman glándulas de von Ebner. El nombre está acá atrás, glándulas de von Ebner, que principalmente producen secreción de tipo serosa. Y aquí con algo de aumento se puede ver estas regiones claritas. Esos son los botones gustativos que sí localizamos nosotros en la papila foliácea. Aquí más aumento, que bien. De las glándulas de von Ebner y acá lateral las cebollitas estas que corresponderían con los botones gustativos. Bien.
Y las últimas papilas, las más grandes, son las papilas circunvaladas. ¿Ves que estas son más grandes? Son hasta 12 que están cerquitas del surco terminal y van a tener ahora sí en sus lados laterales bastantes botones gustativos en relación con bastantes glándulas submucosas de tipo glándulas de von Eppner. También estas son especialistas en percibir sabores. ¿Ok? Bien, estas cebollitas, ves que parece una cebollita, esta que está aquí, esta que está aquí, esto que está aquí, acá, esto que está acá, esos son los botones gustativos, ¿no? No son así que full abundantes. Ves que pues en la papila, que es la filiforme, no los ves, pero bueno, estos botones tienen una estructura que parece una microvellosidad que capta el sabor y entonces eso se va hasta el cerebro y allí se va a analizar. ¿Lo ves acá esquemáticamente? ¿Ves que sí parece una cebollita con células gustatorias especializadas que tienen estructuras tipo microvellosidad que captan los sabores y se van a un nervio y entonces en el cerebro el sabor se analiza. Sabores hay varios, eso se llama que todo en fisiología, sabores salados, sabores dulces, sabor umami, que pues el de la salsa de soya. Bueno, todo eso se analiza en el botón gustativo y es llevado entonces al cerebro para que se pueda dar una respuesta a ese sabor. Bien, ya conocimos entonces un poquito sobre el tejido que reviste a la cavidad oral. Del diente no voy a hablar porque pues eso es una clase bastante tediosa para mi concepto y no me parece tan importante. Nosotros pues aquí estamos estudiando medicina, no estamos estudiando odontología, tampoco es que me interese. Así que el diente, pues si a usted le interesa, pues no lo voy a decir yo, eso te va a tocar verlo por tu lado. Así que pues ni modo, esas se las voy a quedar debiendo. Bien, vamos a ver el esófago. Entonces, el esófago es esencialmente un tubo que conecta la faringe con el estómago. Esto que está aquí, el estómago está aquí. Y el esófago se encarga de transportar lo que estás tú comiendo hacia el estómago. Ya conocemos de clases anteriores que el epitelio del esófago es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. En la submucosa del esófago hay unas glandulitas productoras de moco que son importantes para poder lubricar adecuadamente el esófago y que la comida no se quede trabada. No es que el epitelio produce moco, ¿no? El moco lo producen las glándulas esofágicas a nivel submucoso. ¿Ok? Nuevamente acá en esta imagen para repasar las capas del esófago, de adentro hacia afuera, el epitelio, la lámina propia, la submucosa, perdón, la muscular y la mucosa, la submucosa, la muscular propia, y aquí no hay serosa porque el esófago está dentro del cuello, ¿ok? Arriba eso no es peritoneal. Y aquí pues está el epitelio que tú conoces ya, que es epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Por cierto, en este formato yo no hago preguntas, porque si aquí yo agarro y, por ejemplo, llamo a María los participantes. Yo llamo a Iris Valderrama. Iris Valderrama va a demorar como por lo menos 30 segundos en responderme, y eso se la, hace la clase extremadamente tediosa. Así que, pues, esa es la ventaja de dar clase en este formato por ustedes, que yo no hago preguntas. Eso sí, usted sí puede hacer preguntas, pero pues no abre el micrófono, porque entonces yo hablo, usted habla y eso no se entiende nada. Tú lo que haces es que me escribes en el chat o levantas la manito, así yo sé y mantengo esto aquí, esto mucho más controlado. Me lo decía eso al principio. Bien, aquí está el esófago, ¿no? Este es el epitelio, escamoso estratificado, no queratinizante. Aquí abajito la lámina propia. Esta finita aquí es la capa muscularis de la mucosa. Aquí abajo la submucosa con grandes vasos y las glandulitas estas esofágicas que son para lubricar la superficie del esófago, para lubricarlo bien. Y acá abajo la capa muscular propia, ¿ok? Y más profundo el tejido conectivo de la adventicia que es propio del esófago. Entonces, pues, importante destacar, hasta la vez que haga falta,
que en el esófago el epitelio es escamoso, estratificado, no queratinizante. Bien, eventualmente el esófago se une con el estómago. Una forma fácil de decirle este punto sería la unión esófago-gástrica. Sí, algunos libros, algunos autores, algunos médicos le llaman así. A mí me gusta más, por ser más corto y escucharse mejor, el término cardias, ¿ok? El cardias es el punto donde se une el esófago con el estómago. Bien, acá arriba, hacia la parte superior del esófago, el esófago es más o menos voluntario, por eso que tiene algo de músculo esquelético. Pero cuando el esófago se mete casi adentro del cuello y llega prácticamente al diafragma, allí sí entra entonces a la cavidad peritoneal y en el tercio distal, o sea, más abajo, el esófago sí está cubierto de serosa, ¿ok? Que es donde él une con el estómago, o sea, en la parte del cardias. Arriba de eso, externamente el esófago, es tejido conectivo tipo adventicia que lo adhiere a él bastante bien a las estructuras del cuello para que se mantenga pues en su sitio. Bien, ya conocemos entonces nosotros a el epitelio del esófago. Un epitelio escamoso que es resistente a la abrasión mecánica y de hecho hace ese trabajo de ser resistente bastante bien. Eso está bastante claro, ¿no? El problema es que hay una condición donde el ácido del estómago se regresa al esófago. Cuando eso ocurre de forma crónica, a eso se le llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso produce mucha inflamación del esófago y produce mucha sensación de quemazón. Esa es la famosa pirosis. Si eso ocurre una vez, no pasa nada, pero si ocurre por muchos años, o sea, de forma crónica, eventualmente el esófago con su mucosa escamosa es muy resistente a la abrasión mecánica de la comida, pero el esófago es muy sensible a ese ácido que viene del estómago. Ese ácido le pega fuerte a el esófago. Entonces, para él defenderse, el esófago cambia a un epitelio que sí resista bien ese ácido del estómago. ¿Ok? Ese cambio es una metaplasia. Creo que el término metaplasia ya se había mencionado en este curso. Y el cambio es hacia un epitelio que secrete moco, que neutralice el ácido. Ese epitelio que secreta moco y neutraliza ácido, este que usted ve aquí, un epitelio con células caliciformes. Ese epitelio es igualito al del colon y del intestino delgado. Por eso es que esto se llama metaplasia intestinal. Igualito al de esas regiones. Entonces, esta condición donde hay metaplasia intestinal del esófago, eso también tiene un nombre bien famoso. Eso se llama también esófago de Barrett. Dice, bueno, pues ya con mi metaplasia intestinal, pues yo hago reflujo y pues resisto bastante bien el reflujo. Y ya cool, pues mi cuerpo se defendió perfectamente bien frente a esta condición. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya tú verás en tu curso de patología que las metaplasias son un arma de doble filo. Tienes un beneficio, pero también tienes un precio que pagar al respecto. Esto me defiende del reflujo, pero el reflujo sigue ocurriendo si no hago nada. Y se sigue inflamando más y más y más la mucosa del esófago. Entonces, pues aquí hay tanta inflamación sostenida que esa metaplasia se enoja y comienza a sufrir cambios, cambios que llevan a la transformación a algo más peligroso. Dale chance y eventualmente esa metaplasia es factor de riesgo para transformación a cáncer. En este caso, un cáncer cada glándula. En este caso sería un adenocarcinoma. Por lo tanto, pues si no haces nada en ese esófago de Barrett, es altamente probable, es posible que ese esófago de Barrett agarre y se transforme o progrese hacia un adenocarcinoma de esófago. O dicho con otras palabras, el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago que pues en términos describibles
Esto ocurre en el contexto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por eso es que eso tiene que manejarse por el potencial riesgo de desarrollo de esófago de Barrett y eventualmente adenocarcinoma de esófago. Si tienes dudas, porque las caliciformes pueden confundirte con las glándulas submucosas del esófago, le mandas un Alcian Blue, que es una tinción para mucinas ácidas. Las caliciformes son células con mucina ácida. Y si son de verdad caliciformes, deben teñir así de un azulito bastante atractivo. Las mucinas de el la grana submucosa del esófago no tiene mucina ácida, es una mucina más básica, más neutra, ¿no? Entonces no va a teñir y esa forma hace el desempate. Esto es bien teórico porque en la práctica no es tanto así. A veces funciona, a veces no, pero sí es para que veas cómo se ve bien bonito, azulito, bonito, en esta tinción. Hay gente que dice que sí funciona, otros que dicen que no. Eso pues, a veces sí, a veces no. Yo creo que con una HY bien hecha, pues debería ser suficiente. Bien, viene el estómago. Voy a tomar aquí unos. Profe, Dime, ¿cómo era que se llamaba la tinción anterior para ver los caliciformes? Alcian Blue, voy a escribirlo en el chat. Alcian Blue, del español azul alciano. Pero Alcian Blue suena más pretty, así que le digo Alcian Blue. Bien, voy a tomar aquí unos 2 o 3 minutos para seguir hablando entonces del estómago.
Vamos a seguir entonces, ¿no? Vamos a hablar entonces ahorita de el estómago, ¿no? Entonces el estómago tiene varias funciones, principalmente la de producir ácido. Estamos a ver cómo ocurre eso más o menos. Y la otra es la producción de enzimas para comenzar la digestión de lo que tú pues ingeriste de la dieta. El estómago esencialmente se localiza hacia el epigastrio. Anatómicamente en el estómago hay un cardias, que es donde une con el esófago, otra región que es la más grande, que es la región sobre todo del fondo y el cuerpo, que aquí principalmente se produce el ácido, y la última región es el píloro, ¿no? El píloro es la región que comunica con el duodeno. Todo el estómago está revestido internamente de unos pliegues bien prominentes. Ahorita vamos a ver esos pliegues, donde son esas arrugas, vamos a ver con qué corresponde. Bien, esto que está claro que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Un paciente ya con dispepsia es ese dolor en el estómago que pues erróneamente se le llama gastritis. Y digo erróneamente porque eso no es gastritis. La gastritis es un dolor que no mejora. Por ejemplo, yo no he comido nada en todo el día, que eso es cierto, no he comido nada. Bueno, me comí una barrita de esas que son de que tosh, está tan pretty. Esa nada resuelve. Pero la verdad es que pues si yo me pongo comida ahorita se me da toda la tarde, así que pues ahora con calma. Entonces pues ponte que no aguanto el estómago porque no he comido, me duele, me duele, me duele. Cool. Eso no es gastritis, porque resulta que yo comí y ya me siento bien, ya mejoré. La gastritis no mejora, no debe mejorar cuando realmente es una gastritis como tal. Entonces, pues esos síntomas de malestar en el estómago que mejoran con los alimentos o mejoran con lo que sea que te ocurra a ti, eso se llama dispepsia realmente. Dispepsia, que es ese dolor en el estómago, o también le pueden llamar epigastralgia. Entonces, pues eso sí, la dispepsia hay que estudiarla porque la dispepsia puede ser secundaria a una gastritis, que ahora sí es una inflamación del estómago, siendo la primera causa sin ningún tipo de lugar a duda la infección por Helicobacter, que es la que tú ves acá en esta tinción de Warthin-Starry. Ve aquí los palitos estos gorditos negritos. Esos palitos gorditos son los que corresponden con los Helicobacter. La primera causa de gastritis es el Helicobacter y créeme que si tú tienes Helicobacter, eso no va a mejorar con la comida, no. El Helicobacter la infección por Helicobacter es realmente muy sintomática, distinto a un simple dolorcito de barriga. Otra causa de gastritis es el abuso de los AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, los AINES, que pues todos aquí conocen o han escuchado, son esos medicamentos que son para el dolor. Te digo algunos. Ibuprofeno, que el más famoso es el Dorival, es el nombre comercial. Le hago publicidad gratis porque es un medicamento muy bueno. eh, Aspirina, diclofenaco, naproxeno, todos esos son AINES. ¿Qué pasa? El AINES, por mecanismos que pues se verán en otro momento, los AINES van a inhibir las prostaglandinas que son necesarias para la producción de moco protector por parte del estómago. Sin prostaglandinas, el moco protector no se produce y por lo tanto yo quedo full de ácido y poco de moco protector. Eventualmente ese exceso de ácido inflama el estómago y puede llevar a la formación de úlceras y sangrado gastrointestinal alto. Por eso tú ves la cajetita de la Dorival, te va a decir que máximo 3 a 5 días, no más, porque pasados esos 5 días, si tú quedas en mucho riesgo de desarrollar este tipo de gastritis químicas. Bien, el estómago está revestido de un epitelio cilíndrico simple, productor de moco. ¿Ok? Ese epitelio es como si fuera, se invagina profundo. Esas invaginaciones reciben el nombre de fobiolas gástricas o en inglés de gastric pits.
Ese moco que producen estas foilas gástricas es ese moco rico en bicarbonato que va a ser necesario para neutralizar y protegernos de los efectos lógicos deleterios que se dan producto de la secreción de ácido del estómago. Entonces, cuando tú ves un estómago, ves que tiene bastantes glándulas que se imaginan profundo. En las capas más superficiales de esas glándulas profundas, tú encuentras esas células foveolares, que son epitelios cilíndricos simples, muco secretor, producen moco, que es un moco rico en bicarbonato, que sobre todo va a neutralizarnos de los efectos potencialmente deleterios propios de la secreción excesiva de ácido sin oposición. Vamos a ver más adelante todas estas glándulas que se meten profundo en el estómago que son. Pero lo que sí es cierto es que estas que son más superficiales producen el moco protector que pues nos sirve para neutralizar el ácido que produce el mismo estómago. Este es el epitelio foveolar o los gastric pits, fóveolas gástricas. Bien, más profundo en la alveola gástrica encontramos un montón de células, ¿ok? Células con muchas funciones que les voy a escribir una por una, ¿ok? Sobre todo encontramos células que van a regenerar progresivamente a el epitelio del estómago, porque este es un epitelio que se encuentra en un ambiente anormalmente hostil, o sea, ese ácido es súper potente, súper peligroso si no tuviéramos estos mecanismos de neutralizarlo a través de ese moco protector. Bien, en la lámina propia del estómago hay una pregunta. Dice, profe, ¿puede hablar un poquito más lentos para los que estamos anotando? Ya la vida, más lentos. Dale, pues. Pero yo siento que estoy hablando lento, pero bueno, yo no siento que está hablando a una velocidad anormal. Pero dale, pues está Pues bien. que está como en 1.5. Ya la vida. Bueno, yo me siento en uno, pero bueno, si usted dice 1.5 está bien. Pues vamos a bajarle 0.5. Pues está bien, otro poquito de agua. Bien. La lámina propia del estómago tiene bastantes vasitos, algo de leucocitos, pero leucocitos tipo linfocitos, macrófagos, nunca neutrófilos. ¿Ok? Si tú encuentras, aunque sea un neutrofilito en la lámina propia del estómago, eso es anormal. Cuando yo veo una biopsia con sospecha de gastritis y veo neutrófilos, eso es altamente sugestivo de que esto es una gastritis por Helicobacter y entonces hay que hacerle a esto la tinción de Wartin-Starry. Es normal encontrar que si linfocitos, que si células plasmáticas, mastocitos, eosinófilos, macrófagos, todo eso hasta cierto punto es normal. Pero si yo veo neutrófilos en el estómago o en cualquier parte del tracto gastrointestinal, algo está llamando a esos neutrófilos. ¿Ok? En el estómago, algo tipo un agente infeccioso como un helicobacter. ¿Ok? Entonces, es anormal. Aunque sea que encuentres un neutrófilo en la lámina propia, eso es anormal. Entonces, eso sí va a significar que hay que estudiar por qué ese neutrófilo está allí. Bien, allá la vida me invadieron. Saluda, Sol. No puedo cargar ahorita porque yo tengo esta ropa y tú me llenas toda la ropa de pelo. ¿Te parece? Lo siento. Son negocios. Después hablamos. Después te compenso. Dije que después. Ah, ya, anda para allá, anda para allá. Anda para el cuarto, pues. Bueno, entonces. No, esta no era. Entonces, pues vamos a ver que sobre todo en el fondo del cuerpo tenemos glándulas bien densamente empacadas. ¿Ok? Vamos a ver esas glándulas que llenan extensamente al fondo del cuerpo, qué funciones tienen. Principalmente esas glándulas van a tener la función de producir ácido y de producir enzimas. Vamos a definir con calma esos conceptos.
Bien profundo en el estómago, en las gastric pits, encontramos principalmente células mucosas del istmo. Esas no me interesan mucho. Sí me interesan las parietales y las principales. Esas sí me interesan bastante. Y la última que encontramos son las células enteroendocrinas. Vamos a verla entonces una por una. Las células mucosas del istmo a veces son un poquito difíciles de identificar. No tienen tanta relevancia clínica porque pues ellas no tienen este tipo de participación protagonista. Lo que sí es que estas células mucosas del istmo son útiles para funcionar como células progenitoras. Ellas se van diferenciando y van reemplazando las células que perdemos producto de esta actividad tan hostil que ocurre dentro del propio estómago. Son difíciles de ver porque tú están todas apretadas dentro de las otras células, por eso que quizás son más útiles verlas en una tinción PAS. Ya en un PAS se ven más rojitas por su alto contenido de moco, son mucosas, y la ves ahí todas distorsionadas. Eh, yo sé que existen, no las busco de la práctica porque no son tan importantes, pero sí saber que existen con una función de ir poco a poco reemplazando a las posibles glándulas o células que se van perdiendo con el tiempo. Bien, esta que está aquí sí me interesa bastante, bastante, bastante a mí. Con un hielo. Las parietales son estas células del estómago que tienen este citoplasma eosinofílico bien abundante y son también llamadas células oxínticas. Oxínticas viene de la palabra de que se encargan de producir ácido. En este caso, las células oxínticas producen el ácido clorhídrico, que es un ácido bien potente, que si tú comes, por ejemplo, hueso, el ácido clorhídrico va a disolver y degradar ese hueso. O sea, es un ambiente anormalmente ácido. ¿Cómo reconocemos a la parietal? Por su citoplasma abundante, bien rosado, que son bastante fáciles de reconocer en ese sentido. Distintas a las chiquitas estas basofílicas, que son las principales, que veremos más adelante. Bien, en este Magnetoology Guide, aquí puedes ver un montón de células, se ve todo bien apretado, y uno puede que se estrese, se ofusque, pero con calma. ¿Ok? Y cuando haces aumento, ves aquí que hay dos poblaciones principalmente de células. Unas que son bien rosadas, aquí prácticamente anaranjaditas. Esas son las células parietales que estamos viendo en esta sección. Y las moraditas que son un poco más chiquititas, esas son las principales. Bien, en esta otra imagen vemos unas que son evidentemente rosadas, eosinofílicas, gordas, grandototas. Esas son la parietal. Recuerda, su principal función es la producción de ácido. Si quieres ser más acucioso, más fino, ácido clorhídrico. Y sus hermanitas, las que la acompañan, son las células principales. En inglés son las chief cells. Bien, ¿cuál es la función de la parietal? Sí, es producir ácido, pero más o menos ¿cómo lo produce? Bueno, dentro de la célula parietal hay agua citoplasmática. Bueno, en presencia de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, el agua citoplasmática se degrada. Degrada o se un compuesto complejo que se hace más simple. Bueno, se hace más simple hacia ion hidroxilo y hacia ion hidrogenión. Cuando tú ves este ion H+, ese es el ion hidrogenión, también le llaman protón, eso es ácido. Vamos a ver qué pasa ahora con ese ácido. Bueno, vamos a darlo del lado del ácido, al hidrogenión, ya me quedamos con el hidroxilo. El hidroxilo se junta con CO2 dentro del citoplasma de la parietal y se forma entonces este HCO3, que este es el bicarbonato. ¿Ok? Entonces tengo ahora dentro de la parietal bicarbonato y no le haya mencionado yo que también hay cloro dentro del citoplasma de la parietal. Bien, entonces en un transportador que saca entonces bicarbonato hacia los capilares de la lámina propia,
también se transporta entonces cloro hacia el lumen del estómago. Entonces, en este punto yo tengo cloro en el lumen del estómago. Bien, tengo que sacar yo entonces hidrogenión para poder generar el ácido como tal. ¿Cómo yo saco hidrogenión desde dentro de la célula? Bueno, gracias a una bomba. Bomba no es que explota, sino que bomba es un mecanismo de transporte activo que depende de ATP, que se llama la bomba de hidrogenión potasio. Esa bomba de hidrogenión potasio saca hidrogenión hacia afuera de la célula, valga la redundancia, y mete potasio hacia adentro de la célula. Es un intercambiador. Entonces, gracias a esa bomba de hidrógeno potasio, yo saco potasio hacia el lumen del estómago. Y entonces ese hidrogeno que salió se mezcla con el cloro y obtengo yo como resultado al ácido clorhídrico. Entonces, así gracias a esa bomba de hidrogeno, entonces se formó el ácido que es tan necesario dentro del estómago. Aplicando esto hacia la vida real, práctica más que todo, entonces yo tengo hidrogenión que se transporta por bombas y yo tengo mucha gastritis, yo produzco mucho ácido. Entonces hay un medicamento que inhibe esa bomba de hidrogenión, un medicamento que usted quizás no conoce como tal, pero sí tiene que haber escuchado porque es un medicamento clásico. Ese medicamento es el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de bomba de protón, que es lo mismo que un inhibidor de bomba de hidrogenión. Él inhibe esta bomba, por lo tanto, el hidrogenión deja de transportarse y entonces yo produzco menos ácido y pues los síntomas con el tiempo deben de mejorar. La parietal es rosada, eosinofílica, porque está llena de mitocondrias necesarias para proveer ATP para que esta bomba de hidrógeno potasio pueda funcionar de forma adecuada. Bien, fuera de producir hidrogenión y ácido, la parietal también produce factor intrínseco. Factor intrínseco es necesario para que se absorba vitamina B12 en el intestino delgado. Entonces, eso sería otra función de la parietal, producir ácido y también producir factor intrínseco. ¿Quién le manda o quién le indica a la parietal que tiene que producir esto ácido? Bueno, varios elementos de tipo neurohormonal. Por ejemplo, cuando yo como, la comida llega al estómago. Entonces, la presencia de comida en el estómago estimula a que las células endocrinas produzcan gastrina. La gastrina es una hormona que estimula a que la parietal produzca ácido. Lógicamente, ese ácido es necesario para que se comience a digerir esa comida. ¿Quién también estimula esto? La histamina, que por otros receptores que son distintos a los que estudiamos nosotros cuando hablamos de la histamina del mastocito y el aumento de la permeabilidad vascular. Esa histamina aquí en la parietal estimula a que se produzca ácido también. Esa histamina la podemos inhibir con un medicamento que también se usa en la gastritis, bueno, creo que todavía se usa, que es la ranitidina. Es un antihistamínico, pero que le pega a los receptores de histamina de la célula parietal del estómago. Bien, hablando un poquito de su interés clínico y en descifrar estas cosas, pues, ¿para qué son? Les hablo yo del factor intrínseco, ¿no? Que produce la parietal. Vamos a decir que la parietal por alguna razón no produce factor intrínseco. Una razón es que las parietales sean destruidas. ¿Quién la destruyó? Algún tipo de ataque autoinmune. Que hay una gastritis autoinmune, por ejemplo. Entonces ya yo no produzco factor intrínseco. Entonces, el problema de esto es que el factor intrínseco era necesario para absorber la vitamina B12. Entonces, yo no absorbo la vitamina B12 adecuadamente en el intestino delgado.
Y sin vitamina B12, yo no puedo sintetizar adecuadamente el DNA de ciertas células de la médula ósea. ¿Ok? Médula ósea, células como la de la línea eritroide y la de la línea mieloide. Yo sé que aquí puede que te enredes un poquito, pero vamos a hacer un poquito simplificado porque pues esta clase era después de la hematopoiesis. Vamos a tratar de trasladarnos nosotros a la médula ósea. En la médula ósea se producen los eritrocitos, los neutrófilos y las plaquetas. Para producir eritrocitos necesito varias cosas, varias materia prima. Una materia prima es la vitamina B12. Sin factor intrínseco no absorbo B12 de la dieta. Por lo tanto, la B12 nunca llega a la sangre, nunca llega a la médula ósea. Por lo tanto, no puedo yo fabricar adecuadamente eritrocitos. Sin eritrocitos, voy a quedar yo anémico. ¿Ok? Entonces, aquí el problema no es ni el eritrocito, ni tampoco es la vitamina B12. El problema es el factor intrínseco. Y per se tampoco el problema es el factor intrínseco. El problema es la gastritis autoinmune que mata a las parietales. Esa anemia que nace de esa gastritis autoinmune, que nace en el estómago, esa anemia se llama la famosa anemia perniciosa. O sea que si tú no tratas el estómago del paciente, el paciente va a seguir anémico, ¿ok? Ves que aquí hay mucho blanco en este flujo de sangre periférica, mucho espacio blanco. ¿Ok? Esos espacios blancos deberán estar llenos de eritrocitos. Aquí no hay. ¿Ok? Y lo otro es que los eritrocitos son más grandes de lo normal. Pues se llama una anemia megaloblástica, desde el punto de vista morfológico. La B12 también es necesaria para producir neutrófilos adecuadamente. Los neutrófilos son anormales aquí. Están hipersegmentados. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Eso es mucho. Los neutrófilos tienen hasta de 3 a 5 segmentos. ¿Okay? Un neutrófilo hipersegmentado se asocia también con deficiencia de vitamina B12. Entonces, en la anemia perniciosa, que es secundario a un problema con el factor intrínseco, encontramos eritrocitos grandes y neutrófilos hipersegmentados. Eso es clásico de esa anemia perniciosa que nace de un problema a nivel del estómago. Bien, las células principales son las hermanitas de la célula parietal. La célula principal en un citoplasma basofílico porque es una célula encargada de producción de proteínas. En este caso se encarga de producir enzimas como la pepsina y la lipasa, que correspondientemente se encargan de degradar proteínas y grasas de la dieta. La pepsina es una hormona que funciona a un pH bien ácido, un pH 1.8 es súper ácido, ¿ok? A ese pH la pepsina entonces degrada las proteínas de la dieta y la lipasa gástrica hace lo propio con los lípidos slash grasas de la dieta. Bien, y la otra célula de el estómago es la célula enteroendocrina, que produce muchas hormonas. Ya te hablé de la gastrina, necesaria para producir el ácido, y también producen la serotonina, que la serotonina va a regular los movimientos de peristalsis del estómago. También producen, por ejemplo, leptina, que cuando yo comienzo a comer, ya la quinta hamburguesa, ya no puedo más, ya me llené. ¿Por qué no puedo seguir comiendo? Porque tengo sensación de saciedad, ¿ok? Ya no requiero más comida. Esas hormonas que producen esa saciedad las producen las células enteroendocrinas del estómago. Bien, entonces pues las reconozco yo porque tienen un citoplasma claro. Recuerdan como si fuera eso un huevo frito también, similar al oligodendrocito. Yo digo similar porque pues estoy repitiendo los términos, pero es que así es como las identifico yo. Aquí se ven mejor, ¿ves? ¿Ves esta célula que tiene un citoplasma claro más amplio? Me recuerda a un huevo frito, ni modo, pues se repiten los términos. Estas son las células enteroendocrinas que producen cualquier cantidad de hormonas. Bien, mira todo lo que producen hormonas.
que producen somatostatina, que si gastrina, que si colecistocinina, un montón, ¿ok? Un montón que aquí yo no voy a entrar en detalle porque esto es más que todo parte de su curso de fisiología. Yo nada más me sé aquí la somatostatina, me sé la gastrina, me sé la CCK y me sé la secretina. Tampoco es que yo me sé todo esto porque pues sería esto demasiado. Bien, estudiamos histología para entender la célula normal, con la consigna de que eventualmente todas estas células normales se pueden transformar en algo maligno. Eso es cierto, ¿ok? Y también las células, estas enteroendocrinas, pueden formar tumores neuroendocrinos, tumores que producen muchas hormonas. Los tumores, me han tocado algunos, se ven como tumores redonditos, con células monótonas, que supuestamente son de bajo grado, pero cuando tú vas a ver, hacen metástasis y todo. O sea, son tumores con un comportamiento biológico, diría yo que bastante agresivo. Hacen metástasis, ganglio positivo. De verdad que son tumores, pues, de cuidado, ¿no? Clínicamente produce muchas hormonas que pues se pueden medir en sangre también. No son curiosos, ¿no? Por suerte son raros, pero son curiosos. Los tumores son positivos para marcadores como la copiaron en el chat, sinaptofisina. Espérate. Marcadores como la sinaptofisina, cromogranina, lo estoy copiando en el chat. Y también para graduarlos hay que evaluar el índice de proliferación Ki 67. ¿Ok? Los de bajo grado proliferan poquito, los de alto grado sí proliferan mucho y teóricamente tienen que ser más agresivos. Bien, entonces casi todo el estómago produce ácido, prácticamente todo el estómago, 90%, quizás 95%. Ese ácido se debe contener en el estómago, porque si el ácido se va a otras regiones, eso sería anormal. Entonces, para protegernos de eso, tenemos epitelio que produce moco protector, tanto en el cardias como en el píloro, que son los extremos del estómago. O sea que el ácido, si se cuela para alguna de estas partes, ese moco protector lo va a neutralizar. O sea que en el cardias y el píloro encontramos puro epitelio cilíndrico simple, productor de moco, mucho moco. Y obviamente no encuentras ni parietales ni principales. Bien. Aquí el epitelio de las glándulas es lo más complicado. Ya en la submucosa encuentras lo mismo de siempre, grandes vasos, y en la capa muscular propia sí encuentras tres capas, ¿no? O tres subcapas. Está la interna que es oblicua, la media que es circular y la externa que es longitudinal. La verdad es que nunca me aprendió eso. Lo que sí es cierto es que estas tres capas se contraen y esto era como una especie de licuadora o de lavadora. Lavadora me gusta más, que agarra toda la comida de la dieta, la mezcla con el ácido y entonces genera algo que se llama el quimo, ¿ok? El quimo ácido es lo que entonces se pasa hacia el duodeno para seguir con la digestión. Bien, todo el estómago es intraperitoneal, por lo tanto todo va a estar revestido de serosa como tal. Bien. También el músculo liso del estómago puede generar tumores, tumores benignos tipo leiomiomas. Yo he visto quizás uno, que en el libro es común, pero yo creo que no. Son benignos, lo que sí es cierto que pueden crecer mucho y pueden hacer efecto de masa, ¿no? Por eso es que hay que estudiarlos y son muy grandes, pues toca operarlos. Bien, hablando un poquito del intestino delgado, ya más o menos lo conocemos. Es más simple que el estómago, no hay tanta variedad en las células y vamos a ver que hay tres porciones esencialmente. La primera que es el duodeno, con sus glándulas de Brunner, el yeyuno, donde principalmente está la digestión. En el yeyuno las velocidades son más prominentes y está el ilion, que es la parte más distal, que es donde encontramos mucho tejido linfoide propio de las placas estas de Peyer. Bien, si tú eres un intestino delgado y ves la mucosa está llena de muchos pliegues, ¿no? Esos pliegues son para aumentar la superficie de contacto entre lo que sea que tú te estás comiendo
y la mucosa del intestino delgado. Y repito, son más prominentes hacia el yeyuno. Ok, bien. Me sigue más abajo, que tú sí me das sed acá. Bien, ya hemos visto nosotros de clases anteriores que la arquitectura del intestino delgado es una arquitectura vellosa. Ves que forma unos deditos prominentes, ¿no? Esos deditos, esa vellosidad, está revestido por el clásico epitelio del intestino delgado. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Hasta este punto le puedes llamar a estas células los enterocitos, que son especialistas en la absorción de la comida de la dieta. La lámina propia del intestino delgado forma el tallito de esa vellosidad. En ese tallito encuentras, aparte de lo clásico de las otras regiones, encuentras mucho músculo liso, que es el que hace que se pueda mover esa vellosidad, y encuentras un vaso linfático central que le llaman el lacteal. Él es útil porque él va a transportar lo de la dieta hacia eventualmente la sangre. Bien, ya conoces esto que está aquí, la clásica arquitectura vellosa, que son como esos deditos que terminan en estas glándulas profundas, que son las criptas de Lieberkühn. Eso también se ha mencionado. Repito, clásico epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y microvellosidades. Vamos a conocer aquí otras células extra, que son las de Panet y las células M principalmente. Bien, repito para el cansancio, ya conocemos esto que está aquí, que es la arquitectura vellosa del intestino delgado. Repito, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Uf, hasta el cansancio, ¿no? Lo importante de esta imagen acá es que tú veas la prominencia de la arquitectura vellosa del intestino delgado. ¿Ves cómo son como un pocotón de deditos, ¿no? Esos deditos son muy útiles para captar toda la comida de la dieta. Recuerda que en el colon la mucosa está toda aplanada, porque el colon sí absorbe algo de agua y electrolitos, pero es una función de absorción mucho menos prominente si la fuéramos a comparar con el intestino delgado. Bien, entonces el enterocito, que es la célula epitelial del intestino delgado, se encarga de absorber, por eso es que tiene un borde en cepillo prominente, que son puras microvellosidades que están resaltadas aquí con esta tinción PAS. O sea, son especialistas en absorber lo que sea que tú te hayas comido de la dieta. Obviamente aquí no se ve por un tema de aumento, pero cada enterocito es como si fuera tu cabeza, llena de pelo. ¿Ok? Bueno, si eres calvo o no. ¿Ok? Tiene más o menos 3000 microvellosidades cada enterocito, ¿no? O sea, eso absorbe mucho la superficie de contacto del enterocito. Es como si me pongo el ejemplo, si tú vas a barrer tu casa, pues ponte que barres con el palo nada más de la escoba. Ahí te vas a quedar barriendo todo el día y no vas a barrer nada. Pero cuando le pones la cabeza a la escoba con el montón de cerdas, eso aumenta mucho la superficie de contacto entre el sucio del piso y la escoba. ¿Ok? Más o menos acá ocurre lo mismo. El montón de pelitos aumentan mucho la superficie de contacto con la comida y entonces pues tú absorbes mucho más de la dieta gracias a ese montón de microvellosidades y la propia arquitectura vellosa. O sea, atrapan todo, prácticamente abarcan todo y aumentan muchísimo la superficie de absorción. Esto que está acá de cómo se absorben los medicamentos, es decir, los alimentos de la dieta, esto más que todo es bioquímica y nutrición y fisiología. Yo solo diré aquí que pues hay muchos mecanismos de transporte, transportes activos, algunos transportes pasivos. Solo me interesa a mí resaltar aquí es que las grasas no son solubles en agua, tampoco son solubles en la sangre, por eso es que las grasas van transportadas en esos kilomicrones, creo que eso se mencionó en la clase del tejido adiposo. Ya como ocurre la digestión, repito, pues eso excederá el alcance de este curso. Bien. Conocemos las caliciformes también del intestino en general, producen moco, moco que lubrica y protege a la superficie del intestino delgado.
Tiene que estar lubricado porque si no, toda la comida se queda estancada ahí, se traba, ¿no? Tiene que estar solo lubricadito para que la comida pueda pasar con la mayor libertad posible. Bien, y están estas otras células rojitas que ves aquí hacia la base de la cripta de Liverpool. Estas células rojitas son las famosas células de Panet, ¿ok? Las células de Panet tienen función inmune. Secretan enzimas como las fosfolipasas y las defensinas que destruyen ciertos bichitos. Entonces, la célula de Panet tiene función sobre todo inmune a nivel del intestino delgado, ¿no? Op, al revés. Similar al estómago, en el intestino delgado también hay células enteroendocrinas. Por ejemplo, la célula enteroendocrina detecta que tu dieta es muy rica en azúcar. Entonces, eso activa mecanismos para comenzar a liberar, por ejemplo, bastante insulina. O sea, esas células enteroendocrinas detectan los niveles de la dieta, mucha grasa, mucha azúcar, mucha proteína, y captando eso, por ejemplo, secretan las correspondientes enzimas u hormonas que se encargan entonces de degradar más o de digerir este tipo de macronutrientes. Más que degradar sería digerir, porque la degradación ocurre en el estómago. Bien, la célula M, la que es M de microfold, ella se debería ver es en la clase de los órganos linfoides. Pero bueno, la célula M lo que hace es captar cualquier elemento potencialmente deleterio que se encuentra en el intestino, algún tipo de bacteria, parásito, hongo, algún tipo de bicho, y entonces desencadenar la respuesta inmune para poder generar un anticuerpo que neutralice ese antígeno en cuestión. La célula M capta, está vigilando si algo extraño entró en el intestino delgado, lo capta y entonces genera eventualmente la señal de alerta para que se active tu sistema inmune. Ese fenómeno ocurre principalmente en las placas de Peyer de el ileón. Bien, entonces ven los deditos esto, ¿no? Esos deditos son la famosa arquitectura vellosa del intestino delgado. La lámina propia aquí, como se mencionó anteriormente, es bastante peculiar porque tiene músculo liso que hace que se muevan esos deditos y que también van a mejorar la absorción en este punto. También hay un conducto linfático que es el lacteal, que pues eventualmente va a transportar la comida de la dieta hacia el sistema linfático y eventualmente eso conecta con la sangre. Bien, la submucosa del intestino delgado es variable. Ya vimos que hacia el duodeno encuentras estas glándulas productoras de moco, que son las glándulas de Brunner. Es importante porque cuando viene el ácido del estómago, ese ácido viene bien ácido, ¿no? Entonces, ese ácido hay que neutralizarlo. ¿Quién participa en esa neutralización? El moco alcalino que produce la glándula de Brunner, una función fundamental en este punto. Entonces, pues obviamente por eso es que nada más encuentras Brunner en la submucosa del intestino delgado. Bueno, ya las conocimos, son glándulas pues llenas de moco que producen en este punto moco alcalino que es útil para neutralizar a el ácido que proviene del estómago. Bien, la capa muscular propia del intestino delgado está constituida por una subcapa circular interna y una longitudinal externa. Es bien desarrollada porque ella se contrae y entonces moviliza todo ese contenido propio del intestino delgado, ¿ok? Fuera de eso es bastante similar a lo que se ha descrito en las secciones anteriores. El intestino delgado es intraperitoneal, por lo tanto, pues está revestido de serosa. Aquí para destacar las neuronas ganglionares del plexo de Auerbach. Bien, son las 3 en punto. Yo creo que probablemente a las 3:15 o a las 3:20, pues puedo terminar. El problema de eso es que eso está muy próximo al quiz. Si usted se quiere desconectar hasta este punto, yo no tengo problema con eso, porque igual la clase yo la estoy grabando, igual al final yo la voy a subir. Si usted se quiere quedar, es bienvenido. Si usted quiere salir para prepararse para su quiz,
también yo lo voy a permitir. Es que esta clase es larga, eso yo lo reconozco, por eso fue que pues tomé la decisión de darla así porque sabía que me iba a extender de mi hora. Así que si usted se quiere retirar, nada más de perder el colon, pues después lo revisas de forma asincrónica, sin resentimientos. Bien, el colon tiene funciones de absorción mucho menos prominentes si lo compararas con el intestino delgado. El colon reabsorbe agua y electrolitos, y lo otro es que agarra todo lo que no se pudo digerir de la dieta y lo transporta en forma de la materia fecal. Anatómicamente el colon está constituido por el ciego, que está aquí. El ciego es el que conecta con el ilion distal. Aquí está orgullosamente el apéndice secal. Viene luego el colon ascendente, que también llaman el colon derecho. Viene el colon transverso. Viene el colon descendente, que es el colon izquierdo, o el colon sigmoides, y finalmente el recto. Yo traté de poner aquí con los colorcitos estos aquí en verdecito y azul para que todo pudiera coincidir con la imagen de la derecha, pues si así tú lo requieres. Bien, recuerda que el epitelio del colon no va a tener vellosidades, ¿ok? No va a tener vellosidades como el intestino delgado, y el colon es más cortito, pero más dilatado que el intestino delgado en ese sentido. Y anatómicamente el colon tiene estas dilataciones en la pared que se llaman las austras. Eso es más que todo un fenómeno anatómico, eso no es que es histológico como tal. Bien, ya conocimos entonces el epitelio del colon, lo repetiré porque pues ya que epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades, ¿no? Ese epitelio del colon se invagina profundo en la lámina propia, formando las criptas de Lieberkühn. ¿Ves cómo el colon arriba es todo aplanadito? Recuerda que no hay arquitectura vellosa, y aquí lo que hay son espacios que permiten que el colon absorba mucho fluido de la dieta, o sea, principalmente absorbe un montón de agua. ¿Lo ves? ¿No? Tú puedes trazar más o menos una línea recta en la superficie del colon porque no hay arquitectura vellosa. Lo que en el colon sí hay es mucha caliciforme, ¿ok? Esas células caliciformes tan abundantes son importantes para lubricar toda la superficie interna del colon para que tú puedas movilizar adecuadamente la materia fecal. Si no, pues imagínate, se queda todo atrapado ahí. Eso sería pues un problema. Bien. Estas son las glandulitas del colon. Se ven redonditas porque obviamente es un corte donde se ven transversales. Pero recuerda que son todas profundas como si fueran ellas un tubo de ensayo. Esas glandulitas del colon, que son las criptas de Lieberkühn, son más prominentes hacia el recto, ¿ok? Donde es más importante esa movilización de las heces, donde todo tiene que estar debidamente bien lubricado. ¿Ves la lámina propia del colon? Hay mucho leucocito. Sí, es normal ahí porque es un sitio donde hay mucha exposición a bacterias y microorganismos. Pero recuerda, nunca neutrófilo. Si es un neutrófilo ahí, eso no es normal. Bien, en el colon hay bastante tejido linfoide, parte de ese mal. Eso es sobre todo prominente hacia el apéndice secal, donde habíamos discutido anteriormente que hay tanto tejido linfoide, como lo ves aquí, que él distorsiona la arquitectura normal de las glándulas del colon como tal. Bien, la capa muscular propia del colon tiene una subcapa circular interna y una longitudinal externa. La, lo más importante aquí, la distinción anatómica, es esta banda longitudinal del colon, ¿no? Esta banda se llama la tenia. ¿Ok? La tenia es un hallazgo anatómico característico del colon. Y lo otro es que en el colon hay ciertas regiones que son intraperitoneales, que hay serosa, y otras que son retroperitoneales. Yo solamente lo mencionaré porque, pues, esto es más que todo algo que se ve es en la anatomía, no en la histología. Aquí, ¿no ves esta banda longitudinal? Esa es la tenia. En la tenia, la pared del colon es un poquito más débil y se relaciona eso con la formación de los divertículos que más adelante te diré que van a representar. Aquí el colon y aquí esta parte aquí que protruye.
esa es la reconocida tenia, ¿no? Que Taenia coli le llaman también en su nombre anatómico. Bien, cuando tú haces mucho esfuerzo porque tú tienes estreñimiento, eso aumenta mucho la presión intraabdominal y aumenta mucho la presión del colon y el colon ¡blup! Se le forman estos bultitos, ¿ok? Esos son los divertículos. No pasa nada con el divertículo. Tú puedes tener divertículos y vivir con ellos. O se llama diverticulosis y pues mientras esté controlada, no pasa mayor cosa. El problema es que el divertículo se inflame, porque se inflama y se puede perforar el colon y eso sí es grave, porque si el colon se perfora, todo el contenido de la materia fecal se sale al abdomen y entonces pues tira línea que eso sí va a ser bastante peligroso, ¿no? Por eso es que los divertículos pues si existen no pasa mucho, pero si se perforan, ahí el asunto sí es mucho más peligroso. Bien, el colon es sitio de mucha transformación maligna, ¿ok? Porque pues es un ambiente hostil, hay mutaciones propias del colon que yo no voy a entrar en detalle con eso, ¿no? Entonces, el colon puede formar estas lesiones horribles, espantosas, grandototas, que son tumores malignos, siendo el tipo histológico más común el adenocarcinoma. Súper común, súper problemático porque obstruye, crece mucho y pues suele hacer bastante metástasis. El tema con el adenocarcinoma es tratar de abordarlo a tiempo, ¿no? Por eso es que es importante hacer las colonoscopías de tamizaje y pues también ayuda a la sangre oculta en heces, orienta, pero sangre oculta en heces no es igual a cáncer. Hay otras cosas infecciosas, por ejemplo, inflamatorias, que pueden dar sangre oculta en heces. Yo tuve este colon alguna vez, le tomé foto porque esto era una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ves cómo está toda golpeada la mucosa? Está toda roja, eritematosa, toda inflamada, toda edematizada. Hay regiones que están más respetadas. Eso ocurre en la enfermedad de Crohn. Y esta es la que está, en lo negro es tinta, ¿no? Y ves este montón de polipitos que protruyen. Eso es un cáncer, ¿no? Eso fue un adenocarcinoma que surgió en el contexto de una enfermedad inflamatoria de base. Bien, Profe, dice Blacky que ¿qué es lo amarillo? Blackie, Lo a mí. Blackie, no conozco a Blackie, pero bueno, Blackie, lo amarillo aquí esto es la grasa propia del colon. Recuerda que el colon tiene grasa que lo mantiene adherido a sus respectivos sitios, ¿ok? Una grasa que es de anclaje. Eso llaman el mesocolon. Entonces, toda esa grasa es parte del mesocolon que mantiene al colon adherido a la pared abdominal. Si no fuera por esa grasa, todo el colon se cae, se va contra la gravedad. Entonces, esa grasa es útil como un sistema de anclaje del colon con la respectiva pared abdominal. No sé si esto contestó tu pregunta, Blacky, pero creo que sí. Bien, y ya finalmente, hacia el recto y el ano, encontramos la unión anorrectal. Hacia el ano, ya el epitelio cambia a un epitelio más parecido a la piel. Entonces hay una transición entre epitelio de colon y epitelio propio de la piel, ¿no? Ahorita vamos a ver eso en una histología. En el ano, en la región perianal, mejor dicho, hay muchos vasitos venosos bien prominentes, que se llaman el plexo venoso rectal. Esos vasitos son muy útiles porque absorben muy bien los medicamentos. Por ejemplo, en farmacología hay medicamentos que se administran por vía rectal, ¿no? Esos son los supositorios, porque se absorben a través de estos plexos venosos a nivel rectal. También el recto aquí, la transformación del músculo es hacia músculo estriado, porque el esfínter sí tú lo puedes controlar, es voluntario. Esta imagen que es para que vea la transición de el recto, que es epitelio clásico del colon, con caliciformes es cilíndrico, y poco a poco se va transformando eso hasta epitelio escamoso con queratinización, como si fuera la piel. ¿Ok? Esa es la clásica unión anorrectal. Creo que esa es la última ya. Ah, mira, a ver, pensé que iba a demorar más. Bueno, son las 3:10, 3:11. A ver, ¿tienen preguntas hasta aquí? No, gracias. ¿Segura? ¿Cómo que no? Gracias.
Bueno, usted después revise esto con calma y si usted le surgen preguntas, dudas, comentarios, usted la apunta y me la hace y vamos a ver si yo se la puedo contestar. Eso lo dejo para que puedan prepararse para su quiz y bueno, será entonces hasta otra ocasión. Chao. Adiós.